Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un caso que la verdad es que nos tiene bastante preocupados. La desaparición de Carlos Correa, un personaje clave en la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Sí, una situación compleja. Y más teniendo en cuenta el panorama político que se respira ahora mismo en Venezuela, con la toma de posesión presidencial a la vuelta de la esquina. Totalmente. Para ponernos en contexto, Carlos Correa dirige Espacio Público, una ONG que lleva la friolera de 2 décadas luchando por la libertad de expresión y el acceso a la información. Y de repente, Sosos desaparece en este momento tan delicado. Lo que sabemos es que Correa fue interceptado el 7 de enero en Caracas por un grupo de individuos vestidos de negro, encapuchados, que le obligaron a subir a una camioneta sin matrícula. Y desde entonces, nadie sabe nada de él. Suena bastante turbio, ¿no? ¿Hay alguna idea de quiénes podrían ser estos individuos? Pues mira, por el modus operandi, todo apunta a que podrían ser fuerzas de seguridad venezolanas. Es una táctica que, por desgracia, hemos visto en otras ocasiones para silenciar a la gente que critica al gobierno. Claro, eso explicaría por qué las autoridades niegan tenerlo bajo custodia. Su esposa, Mabel Calderín, ha pedido información desesperadamente, ¿verdad? Claro que sí. Mabel está muy preocupada no solo por la falta de noticias, sino por la salud de Carlos, que requiere tratamiento médico. Espacio Público ha movilizado a su equipo legal, pero no han conseguido nada. Han preguntado en el SEBIN, en la DICSIM, y nada, que no está bajo su custodia. Una situación angustiosa. Para entender mejor la gravedad, creo que es importante saber quién es Carlos Correa y qué ha hecho en Venezuela. ¿Nos puedes contar un poco sobre su trayectoria? Por supuesto. Carlos Correa lleva más de 20 años dedicado a defender los derechos humanos en Venezuela. Empezó en Radio Fe y Alegría, luego en Provea y finalmente en Espacio Público. Su trabajo se ha centrado en defender la libertad de expresión y el acceso a la información. Algo fundamental en cualquier democracia, pero especialmente en un contexto como el de Venezuela. Y no solo eso, ¿no? Tengo entendido que Correa también ha denunciado la situación en Venezuela en sitios como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Exacto. Ha sido una voz constante denunciando las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y claro, esa labor le ha puesto en el punto de mira. En el sentido de que ha sufrido amenazas o agresiones. Pues sí, lamentablemente. En 2010, por ejemplo, fue atacado por un grupo de gente que apoyaba al gobierno cerca de la Asamblea Nacional. Le pegaron brutalmente y le amenazaron de muerte. Y no olvidemos las acusaciones sin fundamento que lanzó contra el Diosdado Cabello en 2014, cuando presidía la Asamblea Nacional. Lo acusó de tener intereses ocultos, pero sin pruebas. Entiendo. Y además, también está el tono amenazante que ha usado Nicolás Maduro al referirse a Correa en alguna ocasión. Sí, de hecho, en una transmisión en televisión hace poco, Maduro criticó el activismo de Correa usando un lenguaje que sonaba a amenaza. Desde luego, todo esto hace que la desaparición de Correa sea aún más inquietante. Y para colmo, todo esto ocurre en un contexto político bastante tenso. Ya te digo, pocos días de la toma de posesión presidencial con un resultado electoral muy disputado y la oposición denunciando fraude. Edmundo González, el líder de la oposición, se ha autoproclamado ganador y exige que se le reconozca su victoria. Y en este panorama, desaparece Correa. Es el único caso que ha pasado estos días. Pues me temo que no. En los días previos a la inauguración presidencial ha habido otras detenciones, como la del yerno de Edmundo González, Rafael Tudares, y la del excandidato presidencial Enrique Márquez. Madre mía, la represión va en aumento. Sí, y es especialmente preocupante que se centre en figuras opositoras y activistas. De hecho, Provea, otra ONG de derechos humanos, ha denunciado un aumento de estas acciones represivas y ha pedido al gobierno que pare los ataques contra la libertad de expresión y los derechos fundamentales. Sin duda, la situación es delicada. Y la desaparición de Carlos Correa se ha convertido en un símbolo de lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional? Pues la verdad es que ha habido una condena bastante generalizada. Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Fundación Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos han exigido al gobierno venezolano que diga qué ha pasado y que garantice la seguridad de Correa. Ya, es que la desaparición de alguien como Carlos Correa, un defensor de los derechos humanos tan reconocido, no puede pasar desapercibida. Es una señal muy mala. Desde luego, es un golpe a la libertad de expresión y el activismo en Venezuela. Y no solo por Correa, también por la detención de otros opositores, como Enrique Márquez y Rafael Tudares, el yerno de Edmundo González. Todo esto genera un clima de miedo e incertidumbre terrible. Y hablando de la comunidad internacional, ¿ha habido alguna otra reacción aparte de las ONG?
Pues mira, la decisión de Gustavo Petro de no ir a la toma de posesión de Maduro es significativa. Es una manera de mostrar su rechazo a lo que está pasando en Venezuela y de solidarizarse con las víctimas de la represión. Claro, es como decir, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se violan los derechos humanos. Esto tiene que presionar al gobierno venezolano, ¿no? Sin duda, la comunidad internacional tiene un papel fundamental en estas situaciones. Es vital que se mantenga la presión sobre el gobierno venezolano para que se respeten los derechos humanos y se garantice la libertad de expresión. Y dentro de Venezuela, ¿cómo reacciona la gente? ¿Hay algún movimiento en apoyo a Carlos Correa y a los demás detenidos? Pues a pesar del miedo y la represión, hay gente que se está organizando para exigir la liberación de Correa y de los demás presos políticos. Hay manifestaciones, comunicados, se usan las redes sociales para denunciar la situación y pedir justicia. Me alegro de oír eso. Es fundamental que la sociedad civil no se calle, que siga luchando por sus derechos y por la democracia, aunque no debe ser fácil en un contexto así. Para nada. Enfrentarse a un gobierno autoritario tiene sus riesgos, pero a pesar de todo, es importante que se mantenga la resistencia pacífica y que se siga pidiendo el respeto a los derechos humanos. Y la comunidad internacional debe apoyarlos y no permitir que Venezuela se convierta en un estado totalitario donde no se pueda disentir. Volviendo al caso de Carlos Correa, ¿qué podemos esperar en los próximos días? ¿Hay alguna esperanza de que lo liberen pronto? Buf, es difícil decirlo. La situación es muy incierta. Lo que sí sabemos es que su familia, sus amigos, sus compañeros de espacio público, todos están luchando sin descanso para que se haga justicia y para que Carlos vuelva a casa. Ojalá la presión internacional y la movilización social consigan que el gobierno venezolano entre en razón y libere a Carlos Correa y a todos los presos políticos. Pero siendo realistas, el futuro de Venezuela es incierto y el panorama no pinta bien. Es verdad, pero a pesar de las dificultades no hay que perder la esperanza. La lucha por la libertad y la democracia es un camino largo y difícil, pero es un camino que tenemos que recorrer. Y en este camino la memoria de personas como Carlos Correa que han dedicado su vida a defender los derechos humanos debe servirnos de inspiración. Totalmente de acuerdo. ¿Y ahora qué nos puedes contar sobre la labor de espacio público? ¿Por qué se han convertido en un objetivo para el gobierno? Bueno, espacio público no se limita a documentar y denunciar violaciones de derechos humanos. Van más allá. Hacen un seguimiento exhaustivo de las restricciones a la libertad de expresión y al acceso a la información, sobre todo en el mundo digital. ¿Te refieres al control de Internet y las redes sociales? Exacto. Espacio Público lleva tiempo mapeando los bloqueos de sitios web, las interrupciones del servicio de Internet y la censura en redes sociales. Además, han desarrollado estrategias para sortear estas restricciones, dando herramientas y recursos a periodistas y ciudadanos para que puedan acceder a la información y comunicarse libremente. Entiendo. O sea que no solo denuncian las censuras, sino que también buscan la manera de combatirla. Es así. Y eso es lo que les ha puesto en el punto de mira del gobierno. Claro, al dar a la gente las herramientas para acceder a la información y expresarse libremente, están desafiando el control del gobierno sobre la narrativa. Exactamente. Y por eso Espacio Público se ha convertido en una amenaza para un régimen que quiere controlar la información y silenciar a la gente que no está de acuerdo. Es increíble el trabajo que hacen, gigándose el pellejo para defender la libertad de expresión en una situación tan complicada. La verdad, también son unos auténticos héroes. Hablando de héroes, ¿crees que silenciar a gente como Carlos Correa realmente consigue callar las voces críticas? O más bien, crea un efecto rebote, generando más indignación y resistencia. Y esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que a corto plazo, silenciar a alguien importante puede generar miedo e impedir que otros hablen. Pero a largo plazo, este tipo de acciones pueden tener el efecto contrario. La gente se da cuenta de que si alguien como Carlos Correa puede desaparecer, nadie está a salvo. Y eso puede generar más solidaridad y resistencia. O sea que la desaparición de Correa, en vez de silenciar la disidencia, podría acabar amplificándola. Es posible. Además, no hay que olvidar el impacto a nivel internacional. La desaparición de Correa ha puesto a Venezuela en el punto de mira, atrayendo la atención sobre la situación de los derechos humanos en el país. Es cierto. Y esa atención internacional puede ser un arma de doble filo para el gobierno venezolano. Claro. Por un lado, pueden intentar ignorar las críticas y seguir como si nada. Pero, por otro lado, la presión internacional puede tener consecuencias económicas y políticas, como sanciones o el aislamiento diplomático. Entiendo. Entonces, la desaparición de Correa no es solo un ataque a la libertad de expresión, sino que también podría tener repercusiones políticas y económicas para Venezuela. Exactamente. Es un movimiento arriesgado que podría volverse en su contra. Pues sí, parece que el gobierno ha abierto una caja de Pandora con la desaparición de Carlos Correa.
Y ahora solo queda esperar a ver qué consecuencias tiene a largo plazo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Y con esta reflexión sobre las posibles consecuencias de la desaparición de Carlos Correa, cerramos la segunda parte de nuestra inmersión. En la tercera y última parte, analizaremos a fondo las reacciones internacionales a la desaparición de Correa y veremos si la presión externa puede influir en la situación en Venezuela. Volvemos a la carga con la inmersión en el caso Carlos Correa. Y como adelantábamos, vamos a centrarnos en las reacciones que ha habido a nivel internacional. Porque esto, claro, ha traspasado fronteras y la preocupación es mundial. Totalmente. Es un caso que ha impactado mucho a la comunidad internacional, especialmente a quienes se dedican a defender los derechos humanos. Empecemos por las organizaciones de derechos humanos que han condenado el hecho sin rodeos. ¿Qué han dicho exactamente? Pues mira, Amnistía Internacional, por ejemplo, lo ha calificado como un ataque frontal a la libertad de expresión y exige al gobierno venezolano que lo liberen inmediatamente. ¿Y qué pasa con Human Rights Watch? Ahí también han sido muy claros. Han sacado un comunicado donde exigen al gobierno que diga ya dónde está Correa y que le garanticen su seguridad. Y además piden una investigación a fondo. ¿Y la Fundación Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos? La Fundación Kennedy también se ha pronunciado. Han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que presione a Venezuela y se asegure de que liberen a Correa. Y han insistido en la importancia de proteger a los defensores de derechos humanos y en que Venezuela tiene que cumplir con sus obligaciones internacionales. O sea que hay una condena total por parte de las organizaciones internacionales. ¿Y qué hay de los medios? ¿Cómo han cubierto la noticia? Bueno, la desaparición de Correa ha tenido mucha repercusión en los medios internacionales. Periódicos importantes como The Washington Post o The Economist han publicado la noticia y han sacado editoriales bastante críticos con la situación en Venezuela. Y no se han limitado a informar, ¿no? Han aprovechado para analizar a fondo lo que está pasando en el país. Exacto. Y no solo la prensa escrita, también cadenas como la BBC o la CNN han dedicado bastante tiempo al tema, entrevistando a expertos, analistas y gente de la sociedad civil venezolana. Y en cuanto a la política, ¿ha habido alguna reacción que destacar? Bueno, además de lo de Gustavo Petro, que no irá a la toma de posesión de Maduro, otros gobiernos, como el Estados Unidos o Canadá, también han expresado su preocupación y han pedido a Venezuela que respete los derechos humanos. ¿Y se han planteado hacer algo más que condenar la situación? Pues algunos países están pensando en imponer sanciones económicas a personas o empresas que tengan que ver con el gobierno venezolano. Ya se han aplicado algunas sanciones antes, pero se podrían ampliar o hacer más duras. ¿Y qué hay de la opción de llevar el caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional? Es una posibilidad que se ha comentado, pero es complicado y puede llevar mucho tiempo. Se necesitan pruebas sólidas y la colaboración de la comunidad internacional. Ya veo. Bueno, lo importante es que la comunidad internacional no se quede de brazos cruzados. Hay que presionar al gobierno de Venezuela para que se respete los derechos humanos y la libertad de expresión. Por supuesto. Y es fundamental que se haga justicia en el caso de Carlos Correa. Su desaparición no puede quedar impune. Hay que investigar, identificar a los responsables y que paguen por lo que han hecho. Totalmente de acuerdo. Y mientras tanto, la sociedad civil venezolana, a pesar del miedo, sigue luchando por sus derechos y por la democracia. Así es. Y no solo en Venezuela, también hay mucha gente en el mundo que se está movilizando para pedir que liberen a Correa y que se respeten los derechos humanos en Venezuela. Ojalá toda esta presión, tanto dentro como fuera de Venezuela, consiga algo y pronto tengamos buenas noticias sobre Carlos Correa. Eso esperamos todos. Pues con esta reflexión y con la esperanza de que se haga justicia, terminamos nuestra inmersión en el caso de Carlos Correa. Ha sido un placer compartir este análisis contigo y con los oyentes. Esperamos haber aclarado un poco este tema tan complejo y haber ayudado a que la gente reflexione sobre la importancia de defender los derechos humanos en todas partes. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.